Hola, buenas, qué bueno estar nuevamente congregados en Adonai Hogares, congregados en este propósito tan especial que es poder compartir con la familia del reino de los cielos. Y esta hora estamos dándole la gloria a Dios, agradeciéndoles a cada uno de los que se han hecho partícipes de esta bendición. Y este es un tiempo especial en el que podemos nosotros glorificar y magnificar el nombre del que es sobre todo nombre. Amén. Por eso yo les voy a invitar, comencemos dándole la gloria al único digno y démosle la gloria con una oración y luego vamos a alabar su nombre. Amén. Cierra tus ojos allí donde estás y di: Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos ante ti con un corazón contrito y humillado, Señor, pidiéndote que seas por tu Espíritu Santo llenándonos de paz, sabiduría, entendimiento, revelación y vida. Que a través de este tiempo y a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos exaltarte, glorificarte aún más y podamos recibir, Señor, esa revelación de tu palabra para el cumplimiento de ese tu propósito, para el cumplimiento de tu santa y perfecta voluntad. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora les voy a invitar. Vamos a tener un tiempo, vamos a glorificar, a alabar el nombre del Señor. Dispóngase allí, levanta tu voz, levanta tus manos, pon una actitud de corazón dispuesta para que Él sea el único y el verdadero exaltado. En el nombre de Jesús, hagámoslo. Bueno, mis hermanos amados, vamos a ir a la palabra del Señor en esta hora. Yo les voy a pedir, tomen sus Biblias, espero tengan Biblias. No importa, hermanos, que estemos donde estemos, la palabra de Dios es bueno tenerla. Y no hay como tenerla así en papelito. Sirve si la tienen en el celular. Vamos a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Saben cómo se llama el tema de hoy? Miren, aquí dice, Jesús más que una idea. Y ya les voy a hablar de esto. Romanos capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Amén y amén. Noten, mis amados, que el apóstol Pablo en este texto hace una claridad tremenda sobre la condición que podemos y debemos, el privilegio que tenemos los creyentes. Y podemos entender a través de esto, es un preámbulo que nos permite ver lo que realmente es Jesús para nuestras vidas. Esto se los digo ¿por qué? Porque el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos, y pues yo lo hablo más que todo ahorita, o lo hablo por Latinoamérica, diría, no sé tanto por algo de Europa, pero la humanidad en general, de una u otra manera tiene creencias. Todo el mundo, hasta el ateo, cree en algo. Pero hay quienes dicen creer en Jesús, y yo les he repetido y les he dicho que eso de creer en Jesús es la misma fe de los demonios. Exactamente, porque los demonios también creen, dice Santiago 2:17, los demonios creen y tiemblan. O sea, uno pregunta a cualquier persona, ¿usted cree en Jesús? Ay, amén, sí, claro, sí, yo creo. El problema no es creer, el problema es en conocer. El problema es en vivir una verdadera relación. Miren,
Cuando nosotros hablamos de creencias, podríamos decir esa es la libertad que Dios le dio al hombre para buscar respuestas. Pero cuando Dios nos da a nosotros la directriz de su voluntad y de su propósito, es indudable que nosotros tenemos que comprender qué es fe. Y la fe, dice la palabra del Señor, comienza y termina en Jesús. Lo que esté fuera de ahí, pues pueden llamarlo fe, pero no va a ser la fe de la cual Dios nos habla. Por eso, nosotros tenemos que entender que hoy la gran mayoría de gente, muchísimas personas, y hablo aún de creyentes cristianos, tienen conocimiento histórico de Jesús. Conocen la historia de Jesús. ¿Quién no conoce la historia de Jesús? Ahora en Semana Santa todas las películas hablan de la historia de Jesús. Cómo nació, dónde nació, qué le pasó, los magos de Oriente, conocen parte de su vida cuando a los 12 años se quedó allá en el templo, conocen la historia de cuando comenzó su ministerio, la historia de cómo llamó a los apóstoles, que hizo milagros, que hizo... Todos conocen la historia. No es desconocida la historia que nació de María Virgen, que luego murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Esa parte histórica no es discutible, todo el mundo la conoce. Pero realmente conocemos con una relación de intimidad al Señor. Y conocemos la razón de ser Jesús en mi vida. Porque hay muchos que tienen una idea de Jesús, que viven con una idea de Jesús y articulan o utilizan esa idea pues para satisfacerse a sí mismo. Pero lo que yo quiero compartirles en esta hora es decirles que Jesús es mucho más que una simple idea. Jesús es vida. Y Él mismo lo dijo, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Que sin Él nosotros estamos perdidos. Y esta es la parte con la que muchos no han podido tener esa revelación y esa comunión. ¿Qué es lo que entonces tengo yo que hacer para tener una verdadera relación, una verdadera identidad, un verdadero conocimiento? No solamente intelectual, sino espiritual de Jesús. Pues aquí en el capítulo 3 de Romanos, nosotros encontramos algunas cosas que es indispensable que sepamos y que las creamos. Ojo a esto, una cosa es saber, otra cosa es creer. Y aquí es muy importante que nosotros las sepamos. La primera de ellas, que a mí me parece supremamente importante, es que el Señor cambió un modelo. Él había dado al pueblo de Israel un modelo de relacionamiento. Ese modelo de relacionamiento se llama la ley. La ley era que se le dieron una serie de normas y mandamientos para que el pueblo de Israel los cumpliera, pero el pueblo de Israel no fue capaz de cumplirlos. Y nadie es capaz de cumplirlos, ni el pueblo de Israel ni nadie. Pero luego, cuando viene Cristo Jesús, el Señor cambia el modelo de relacionamiento y es lo que hace el apóstol Pablo cuando dice aquí en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, mejor dicho, se las voy a leer en esta versión, que es la versión del lenguaje actual. Dice, la Biblia misma nos enseña claramente que ahora Dios nos acepta sin necesidad de cumplir la ley. Noten que el propósito de Dios a través de Jesucristo es aceptarnos. ¿A quiénes? A todo mundo. Ya no solo a los judíos, ya no solo al pueblo de Israel, a todos. Y que no es ahora por el cumplimiento de la ley. Pero el versículo 22 dice así, Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo sin importar si son judíos o no lo son. Entonces miren que la cuestión de fe, la cuestión del relacionamiento con Dios viene a través de creer en Cristo Jesús. Pero no creer solo como una idea, como un conocimiento intelectual, como un conocimiento histórico, sino como una vivencia espiritual. Es necesario que nosotros aprendamos a tener una vivencia espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si nosotros entendemos que hay un modelo diferente de relacionamiento, también tenemos que entender el mecanismo para transitar en esa relación. Lo digo por la siguiente forma. Nosotros nos relacionamos entre los seres humanos, pues obviamente
bajo ciertos parámetros, dependiendo de la circunstancia, el tipo de relación. Porque una cosa es uno subirse al Transmilenio o subirse a un bus y decirle muchas gracias al señor conductor, o simplemente ir ahí mirando a los demás. Uno dice, pues, ahí pues el relacionamiento es físico porque pues se puede. Pero cuando yo quiero tener realmente cercanía, yo tengo que escuchar, tengo que compartir, tengo que conocer. Y de esto se trata verdaderamente, tener una revelación espiritual de Jesús. Ahora, el apóstol Pablo sigue diciendo en esta palabra, ya no es por el modelo que le dio a los judíos. Ahora es un modelo que está fundamentado en Jesucristo, en creer y confiar en Él. Entonces esa es la primera parte. Pero la segunda es que yo tengo que reconocer mi condición. ¿Cuál es mi condición real? Escúchenme, Dios tiene por naturaleza, Él es amor, dice Él, su naturaleza es amor. Pero su ser en esencia es santidad. Entonces yo tengo que reconocer mi condición. Y a esto se refiere cuando en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Yo lo que quiero hacer claridad en esto es que Dios es, como dice la palabra en Isaías, es santo, santo, santo. Dios es santo y la condición de santidad de Dios no puede ser cambiada y Él no puede cambiar esa condición, esa naturaleza de santidad, y Él no puede relacionarse con lo que no es santo. Pero para nosotros poder relacionarnos con Él, lo primero que tenemos que reconocer es nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa. Yo tengo que reconocer mi naturaleza pecaminosa. Yo no puedo tener un acercamiento al conocimiento y a la relación con Jesucristo si primero no reconozco mi condición de pecado. Y el apóstol Pablo hace esa referencia aquí porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Saben, mis amados, que yo he escuchado personas que dicen, no, esa es una manera de la religión oprimir bajo un estado de condenación, bajo un estado de ¿cómo es que me dijeron un día? De no tener paz, que porque soy pecador y entonces yo tengo que no sé qué. No se trata de señalamiento, se trata de una condición real de la naturaleza humana. ¿Saben qué dice el apóstol Juan? El apóstol Juan en su primera epístola, en su primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1 versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, una cosa esencial por la cual nosotros podemos tener este relacionamiento con el Señor y con Dios a través de Jesucristo es reconociendo que yo soy pecador. Y escúchame, podemos hacer muy buenas obras, hay gente que hace muy buenas obras, es buen hijo, es buen esposo, es buen papá, es buen jefe, es bueno trabajador, es bueno en sus cosas que hacen, pero su corazón es malo. Y Jeremías lo dice, malo y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Por eso, para nosotros, el reconocer delante de Dios nuestra naturaleza pecaminosa es esencial para poder entrar a esa relación íntima y verdadera con Jesús. Ahora, dice la palabra del Señor también en Santiago capítulo 4 versículo 14, que el que sabe hacer lo bueno en las relaciones espirituales, ojo, porque no solo se trata de las buenas acciones, Él lo está relacionando en su manera de mostrarle el conocimiento de Jesús y el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento de la vida espiritual a los demás. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Ahora, hay una cosa que es verdadera, hermanos. Nosotros todos los días pecamos, sea porque pensamos cosas, vemos una noticia y ya se merecen que lo maten y eso. Y miren, hay tantas maneras. Por ahí nosotros hemos aprendido que hay pecados de acción, que son las acciones malas que hacemos, pero también hay pecados de omisión, que yo estudiando la Biblia me he dado cuenta que son peores
Muchas veces nuestros pecados por no hacer lo que debemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta. Hay ocasiones donde nosotros tenemos la posibilidad de dar un consuelo, dar una palabra, una sonrisa, un abrazo, un saludo, cosas tan elementales, y no lo hacemos. Y dice la palabra del Señor, se le cuenta por pecado. Entonces no solo es entender que hay un nuevo modelo de relacionamiento con Dios, pero también hay una condición de reconocimiento personal de nuestra condición de pecado. Yo tengo que reconocer que soy un pecado. Y déjame decirte una de las cosas que pasan en el mundo. En el mundo hay movimientos, hay formas de pensar. El humanismo, la psicología, las filosofías del facilismo que ahorita están muy modernas en la sociedad, doctrinas de místicas donde aparecen cosas extrañas, o lo que sucede en muchos, la intelectualidad y el conocimiento mental. ¿Saben que hay mucha gente muy estudiosa que tiene argumentos, y abro comillas argumentos, para justificar, por ejemplo, su incredulidad, para intentar negar a Dios? Hay mucha gente con su intelectualidad, y esto hace que ellos digan: yo no tengo que reconocer nada. ¿Yo por qué? ¿Acaso yo qué? Yo no he hecho, o yo sí he hecho, o eso es mentira. Esa es la libertad en el libre albedrío que Dios nos dio. Pero si tú quieres realmente ir más allá de una idea de Jesús, ir mucho más allá de sí, pues Él que fue el que nació en el pesebre, el que murió y esto y lo otro, y tener una verdadera relación, es muy importante que nosotros reconozcamos nuestra condición de pecado. La tercera cosa que yo encuentro en esto es que debo comprender qué es la gracia. Y aquí en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente. Dice por ahí la propaganda, como nos gusta, al gratín, gratuitamente. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Déjenme explicarles esto. Uno puede entender tres términos, y es necesario entender tres términos. Los seres humanos nos vamos a relacionar de una de estas tres maneras con Dios, creyentes o no creyentes, de alguna de estas tres maneras. La primera, nos vamos a relacionar mediante la justicia de Dios. Justicia de Dios es que Dios es un Dios justo. Su justicia es imposible que cambie. Y la justicia significa que nosotros, o quien sea juzgado y puesto en el nivel de la justicia, va a ser juzgado y tendrá el pago justo por sus obras. Tendrá el pago justo. Y una cosa, todos vamos a ser de una u otra manera juzgados. Entonces nosotros podríamos pensar en vivir en la justicia de Dios, un lugar que no es conveniente que se viva, no es bueno, pero sí podemos ser presentados como justos delante de Dios, justificados delante de Dios. Ya les explico esto. El segundo lugar es la misericordia. Miren, justicia es que recibimos el justo pago de lo que hacemos. Misericordia es que no recibimos lo que merecemos. Eso es misericordia. Y hay un tercer nivel que es la gracia, que es que recibimos lo que no merecemos. Miren que escuché hace muy poquitico de un pastor un ejemplo supremamente bueno sobre lo que es la gracia. Y él decía: esta es la historia de un niño, de un jovencito, un adolescente, que un día toma las llaves del carro de su papá, lo coge sin permiso, arranca y se va y se estrella contra la casa del vecino. ¿Qué es justicia? Que el vecino sale y le dice: oiga, chino, usted se me tiró la casa y ahora le voy a llamar la policía y voy a hacer que su papá me pague y que lo metan preso y que pase todo, que pase, pero que usted me pague. Eso es justicia. ¿Por qué? Porque sí, lo hizo mal. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que llegue y le dice: ¿sabe qué? Venga, chino, yo no voy a llamar la policía, no voy, pero voy a llamar a su papá y su papá va a tener que pagarme todos los arreglos que toque hacer. Eso es misericordia. ¿Por qué no llamó a la policía? Entonces no lo juzgamos. Pero ¿qué es gracia? Gracia es que el hombre llama al muchacho y le dice: ven, ¿sabes qué? Yo no te voy a cobrar nada por el daño que hiciste. No le voy a hablar a la justicia, no le voy a hablar a tu papá, y yo voy a hacerme cargo de pagar las cosas. Pero tú vas a
venir a mí y vamos a estar y yo te voy a conocer y voy a entender por qué y qué es lo que te pasa. ¿Saben? Me gustó ese ejemplo de lo que es la gracia. Ahora, gracia es el regalo inmerecido que Dios nos da a través de Cristo Jesús. No merecemos ese regalo, es gratis. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí en el capítulo 24, siendo justificados gratuitamente. Entonces yo no puedo tener una relación con Jesús si no entiendo que lo que Él me da y lo que Él hace por mí es gratis. Yo no puedo hacer nada, no tengo cómo hacer nada, no puedo hacer nada. Hasta cuando yo entienda la gracia, voy a poder tener una relación. Es que Él me ama tanto. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es gratis. En Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice la palabra, o sea, no sale de nosotros, no proviene de nosotros, sino es el regalo de Dios que Él nos lo da. Y no es por lo que podamos hacer, no son por las obras que hagamos, para que nadie se gloríe. Por eso es que la salvación es regalada, es gratuita. Pero yo no puedo recibirla si no es por una relación real con Jesús, un conocimiento real de Jesús, un conocimiento real de lo que es su gracia y su amor. ¿O ustedes creen que lo que hizo en la cruz del Calvario fue un paseo de verano? Que lo que Él ofreció, su propia vida en la cruz del Calvario y derramar su sangre para pagar tu pecado y para pagar el mío. Ahí es donde está la gran diferencia. Por eso, yo puedo tener una idea de Jesús y a veces ver la película de ¿cómo se llama la película de Jesucristo? La de Mel Gibson, ¿sí? Esa película, donde claro, terrible, esa película muestra de una manera tremenda verdaderamente el sufrimiento en la cruz de Cristo. Y decir, uy, pobrecito, y hasta llorar. Pero ¿de qué sirve? Si en ti no está la decisión de creer en Él y creerle a Él. Creer en Él, creen los demonios y tiemblan. Pero creerle a Dios es el privilegio de la gracia, del amor. Es el privilegio de la decisión que podemos y debemos tomar nosotros. Y por último, para poder realmente tener una relación real con Jesús y no solo una idea, un conocimiento y una vida real con Jesús, debemos entender que Jesús pagó. Él pagó, Él pagó. Esto es la propiciación, o sea, el sacrificio propicio. ¿Saben, mis amados, que en el Antiguo Testamento el Señor estableció al pueblo de Israel que deberían de sacrificar para que hubiese redención de pecados, sacrificar un cordero cada año? Y solo podían hacerlo una vez al año. Una vez al año, no más. Pues Jesucristo, cuando viene, y lo dice el profeta Isaías, él vino como el cordero. Él no habló palabra, Él se dejó llevar como cordero al matadero. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaría pagando tu deuda y la mía. En la cruz del Calvario se pagó tu deuda y la mía. Escúchame, la Biblia aclara de que la cruz es un lugar de maldición. La cruz no es santa. La cruz no es santa, la cruz es maldita. La cruz es el basurero espiritual de la humanidad. Todos los pecados, todas las maldades, toda la ignominia, todo lo malo del ser humano fue clavado en esa cruz de maldición. ¿Para qué? Para que Jesucristo muriera y Él se hizo maldición por nosotros. Y este es lo que tenemos que entender. Y por eso termino, y les invito a que me acompañen a Hechos de los Apóstoles, capítulo, es ahí atrásito, no es mucho, Hechos 12, es ahí retrocedemos unas hojitas. Y en Hechos capítulo 2, capítulo 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Escúchame, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esta es la libertad que tiene cada uno para creer. Es en Cristo Jesús y no hay ningún otro. Miren, hay quienes buscan, no sé, en santos, hay quienes buscan en, no sé, en tantas cosas.
pero es solo en Cristo Jesús y nada más que en Cristo Jesús en que hay salvación. Y esto es lo que tenemos que entender, que yo no estoy siendo crucificado y no voy a derramar mi sangre y no voy a ser lanzado al infierno cuando yo acepto y cuando yo reconozco y cuando yo confieso que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando yo lo hago de corazón, como dice Romanos capítulo 9 versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la razón de tener una vida en Cristo Jesús, de tener una vida realmente con seguridad de eternidad, una vida con seguridad de que si morimos hoy, vamos para el cielo. No hay que hacer nada, solo recibirlo por fe, porque por gracia, el regalo inmerecido, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Por eso, mis hermanos amados, amigos, los que me miran los que me ven a través de este medio, yo les invito a ir mucho más allá de una idea de Jesús, de un conocimiento histórico de Jesús. Créeme, tener una relación con Jesús es algo espectacular, es algo único. Tener una verdadera relación con Jesús es tener vida eterna. Y esa vida eterna comienza aquí. El Señor le dijo a su pueblo, le dijo a sus discípulos, mi paz les dejo y mi paz se las doy, pero yo no la doy como la da el mundo. Hoy puede haber necesidades, hoy puede haber circunstancias, hoy puede haber problemas, pero si tenemos a Cristo, tenemos paz. Puede haber escasez, pero si tenemos a Cristo, todo lo tenemos. Puede haber lo que haya, pero teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. Pero sin Cristo, no tenemos nada, a pesar de que lo tengamos. Por eso, hoy, recibe a Cristo en tu corazón y permite que Él gobierne tu vida. Y tendrás algo más allá de una idea de Jesús. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Ahora vamos a conmemorar. ¿Sabe que hay una manera de conmemorar? Y esa manera es esta. Él, la noche que iba a ser entregado, tomó pan. ¿Y sabe qué hizo? Lo partió. Y curiosamente me puse a estudiar el pan y parecía una arepa. Para los que no saben, el pan de esa época. El pan. ¿Qué hizo? Él dice la palabra y Pablo lo refiere en 1 Corintios capítulo 11. Dice que tomó el pan, lo partió y habiendo dado gracias, dijo, coman de este pan que es mi cuerpo, el cual es molido por vosotros. Háganlo cada vez que se reúnan en memoria de mí. ¿Saben qué es esto? El testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso, si tú tienes la posibilidad de compartir en este momento con tu familia, donde estás, un pan, pártanlo, denle gracias y tómenlo como conmemoración de lo que fue la muerte de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús tomamos este pan, en acción de gracias lo tomamos y en la obediencia de tu mandamiento nos hacemos, Señor, testimonios vivos delante de los ángeles del cielo, delante de los hombres para decirte que en tu cuerpo, Señor Jesús, llevaste toda maldición, enfermedad y dolencia y nos permite ser bendecidos desde este momento por tu gracia y por tu amor. Por eso lo tomamos en acción de gracias y para la gloria de Dios Padre. Participa del pan. Dice la palabra también aquí en 1 Corintios capítulo 11. Y asimismo también tomó la copa después de haber cenado. Y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Escúchenme, es un nuevo pacto. Y este es el pacto eterno. Nuevo pacto en mi sangre. Cada que la beban, bébanla en memoria de mí. Señor, nosotros tomamos esta copa en acción de gracias, recordando que tú derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para limpiar nuestro pecado, para perdonar nuestra vida y para darnos vida eterna, sellándonos con un sello eterno y haciéndonos partícipes de tu familia eterna. Por eso en acción de gracia la tomamos y en el nombre de Cristo Jesús la santificamos para alabanza y gloria a Dios Padre. Puedes participar de la copa. Dice aquí, así pues,
Cada vez que tomares de este pan y comieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Anunciamos entonces el retorno, la muerte que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, pero también el retorno que Él tiene para con los que en Él creemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.